Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos, me presento, yo soy la profesora Valentina Conco, directora del Departamento de Alemán aquí en la Universidad del Norte, y hoy tengo el placer de tener aquí 3 panelistas que nos van a hablar de uno de los directores alemanes más importantes, que se llama Werner Herzog. Bueno, le voy a presentar entonces los panelistas. Aquí tenemos el profesor Pino de la Universidad EAFIT de Medellín. El profesor Pino estudió literatura en la Universidad de Hamburgo y ahora da clase de literatura y filosofía en la Universidad EAFIT en Medellín, claro. Y su área de investigación es lírica y poética, sobre todo en la poesía colombiana. ¿Quieres añadir algo sobre? Está perfecto, no. Sí, estudié filosofía en el pregrado y después continué en la maestría estudiando literatura colombiana y en Hamburgo estudié también un doctorado en literatura. Sehr gut. Aquí tenemos el profesor Stephen Carrillo, que se define como un New York, ¿cómo es? Newyorquillero. Newyorquillero, porque se crió entre Barranquilla y New York. El profesor estudió cine, ¿cierto? Pero también maestría para enseñar inglés como segundo idioma. O sea, profesor de inglés y de cine. A veces no se puede vivir del arte, entonces toca buscar otro trabajo ahí. Sí. Pues sí, vamos muy bien. Y aquí tenemos el profesor Andrea Martínez, David Martínez, que trabaja aquí también en la Universidad del Norte, da clase de literatura española y también de música. Su tesis de doctorado es la influencia de la música rock en la literatura colombiana. Y sí, me olvidé de decir que el bajo se volvió tu pasión ahora. Y a los 47 años, imagínate. Entonces, pero ya estoy tocando tumbado y todo, y ya, un poquito de rockcito, pero jazz aún no. Perfecto, perdón, me había olvidado de este detalle. Y del profesor David Martínez, su doctorado fue con la Universidad de Poitiers, en Francia, sí. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de Herzog y de la película. Yo creo que podemos empezar con el profesor Pino. Y una de las razones por qué elegimos tener esas películas es porque una de las grandes protagonistas es Latinoamérica, el paisaje de Latinoamérica. Yo quería empezar a hablar de esta temática. ¿Cómo es representada Latinoamérica en las películas de Herzog? ¿Qué rol tiene la naturaleza y la representación de lo que hay en Latinoamérica en las películas de Herzog? Sí, bueno, gracias Valentina, Steve y David, colegas. Buenas tardes y a ustedes también, muchas gracias por su presencia. Y bueno, le agradezco también a la Universidad del Norte pues la invitación. Bueno, me gusta mucho que nos encontremos a hablar de Herzog. Es un director pues muy singular, con una obra muy sólida, que da mucho, que ofrece como muchos temas para que meditemos al respecto. Creo que es uno de esos directores que tiene una obra como muy polifacética. De los temas, creo yo, importantes es justamente esa presencia del paisaje. Ocurre con muchos directores de cine que el paisaje pues se convierte en algo decisivo. Yo creo que en Herzog y en concreto en estas películas por las que pasamos esta semana, por las que ustedes tuvieron ocasión de pasar esta semana, pues se dieron cuenta de que gran parte de la fuerza de esas películas, también el documental sobre este pueblo indígena en Nicaragua, radica en esos paisajes, en la geografía, en la topografía en la que tienen lugar pues esas tomas. El asunto del paisaje, pues digamos, sí, el paisaje americano o latinoamericano, es además importante porque es sobre todo pues el paisaje de la selva, que es algo que en el cine, pero que también en la literatura ha sido muy tratado, porque la selva es como una superficie de proyección de muchas cosas, como de los grandes pues miedos humanos, es como una especie de
otredad que da ocasión también como para muchas pesadillas, también por parte de aquellos que quieren involucrarse con esa dimensión. En el caso concreto, pues yo creo que hay sobre todo en Aguirre y en Fiscarraldo hay cosas en común, hay también cosas diferentes, pero ante todo, creo yo, pues es la idea como de una selva muy difícil de domar, como una selva indómita, sí, que no obstante es una gran tentación para los personajes, justamente es una gran tentación como penetrar, domar esa selva. Creo que lo que yo, pues, digamos, en un primer momento, así como para iniciar la conversación, diría es que lo interesante de las cosas interesantes que tiene este director es que mientras que plantea como esa especie de ibris, de exceso por parte de los protagonistas, de los héroes, de tratar de vencer esa naturaleza, y en ese sentido son como seres como titánicos, al mismo tiempo muestran cómo pueden ser derrotados ahí, ¿cierto? Cómo finalmente la naturaleza es y creo que eso es una constante no solo en estas películas, sino también en otros documentales que tiene, por ejemplo, Herzog sobre los volcanes o sobre los osos en Alaska, donde sí muestra también, digamos, que hay unos grandes límites que el ser humano tiene ante esa fuerza elemental que viene de la naturaleza, en este caso pues como de la selva y la exuberancia como de un escenario al que no le importa al que no le importa ser hospitalario con el ser humano, ¿cierto? Entonces me gustaría como señalar esa tensión, no sé qué piensen ustedes. Sí, sí, hay Muchas gracias. varias cosas que planteas ahí que me parece como muy significativas. Por un lado, la cuestión que planteas con este concepto griego de la ibris, ¿no? Que me parece muy pertinente como para analizar sobre todo un poco el destino de los personajes interpretados por Kinski, que definitivamente, digamos que están obsesionados y tienen una voluntad muy férrea con un propósito, con un proyecto que generalmente es un proyecto que se enmarca dentro de la perspectiva del colonizador, ¿no? Digamos que es como un eje transversal también ahí, porque todos estos personajes a su manera, ¿no? Lope Aguirre con la búsqueda del oro y tal, y con la intención de tal, y Fitzcarraldo con la obsesión de traer la ópera, y Cobra Verde con el tema de los esclavos. Creo que es, por un lado, digamos, esa toma de conciencia un poco demoníaca y excesiva de que definitivamente no pueden domar la naturaleza y que la naturaleza se sobrepone a ellos, ¿cierto? Y doblega esa voluntad del colonizador. Y me parece que hay ahí como un subtexto, no sé si Herzog le agradaría que yo hiciera esa lectura tan política de su cine, pero de todas maneras siento que hay una crítica muy fuerte también como a esa visión de la modernidad occidental, en el sentido de el europeo como el que todo lo puede, el que sí, como marco de referencia de la cultura, es decir, como todas esas justificaciones que se tejieron en los siglos XVIII y XIX para poderse expandir, para poder colonizar, que era básicamente que ellos tenían la verdad y que definitivamente lo que ellos iban a hacer, además de domar la naturaleza, era traer una verdad, ¿no? Que está representada a través de todos estos dispositivos, pues, en estas películas. Entonces, quisiera notar, además de esto, que yo creo que como todo en el cine de Herzog, hay una contradicción muy interesante en ese sentido, porque, digamos, por un lado hay ese subtexto que señalo ahí como de cuestionar, es decir, como de relativizar ese carácter del colonizador como el que todo lo puede y que definitivamente no. O sea, hay como una crítica ahí a ese espíritu conquistador que Hegel señalaba, ¿no? El espíritu europeo y todo esto. Pero por otro lado me parece que hay un asunto bastante especial que sería también interesante que lo tocáramos, y es que he visto a lo largo de los últimos años muchas críticas que han señalado que el mismo comportamiento de Herzog como cineasta, como artista, con respecto a Latinoamérica era el comportamiento de un colonizador, ¿no? Porque por un lado, digamos, como el aprovecharse de la mano de obra indígena para poder hacer sus películas, y por otro lado el papel que juegan los indígenas o los negros en sus películas como siempre como telón de fondo de
la épica de un personaje blanco, ¿no? Entonces, digamos que eso, no estoy diciendo necesariamente que yo esté de acuerdo o no con esas posturas, pero definitivamente en estos últimos años, con todo este tema, pues, digamos, de hacer lecturas retrospectivas de este tipo de personajes, creo que sí es interesante ver en qué medida ese comportamiento neocolonial sería un poco como de aprovecharse de Latinoamérica un poco para cumplir esas obsesiones artísticas que tenía, ¿no? Entonces, creo que hay como esos dos extremos, ¿no? En esa visión que hay sobre Latinoamérica, pero más sobre el paisaje, sobre la selva, en el caso de Fitzcarraldo y Aguirre, ¿no? Me parece que serían como aspectos ahí interesantes, no sé. Sí. Si Steve en algún momento quiere decirnos algo, nos avisa. Bueno, solamente voy a, voy a apoyar los temas. Ahí visualmente voy a mostrar unas imágenes, unas escenas corticas, no te preocupes, que máximo como 30 segundos. Pero deberían hablar primero de los temas, de todos los temas, y después los muestro, ¿verdad? Creo que eso sería lógico. Muy interesante lo que menciona David. Sí, y en la manera como tú lo dices, David, yo sí creo que tocamos algo que me parece a mí muy definitorio de este cine, y es, pues, aunque no solo de este cine, pero sí hay como una complejidad, una ambigüedad en digamos, en este cine de Herzog, y también en cuanto a su espíritu colonizador. Yo sí creo que tenemos con estas películas, pero sobre todo con lo que dice el mismo Herzog alrededor de ellas, con todo el conocimiento documentalista que hay sobre los procesos de producción, sobre las peleas que hubo con el protagonista Kinski, hay, digamos, todo un conocimiento en torno, es decir, no digamos, en torno a las condiciones externas a la obra, ¿sí? Y ahí es donde yo noto, digamos, de ahí es desde donde podemos inferir todo ese, también ese espíritu, ¿cómo decirlo?, titánico de Herzog. En las películas mismas, yo noto que la ambigüedad es un poquito más, está más tensada, y que, en efecto, la crítica a como a ese paso firme del colonizador está más presente. Es decir, yo, por ejemplo, pensemos en Fitzcarraldo. Finalmente es alguien, pues es un empresario del caucho que quiere traer la ópera, pues también como una especie de formación cultural representativa del espíritu europeo, y traerla pues a la selva, quizás también como con pretensiones civilizatorias. Miren, aquí en digamos, en esta especie de escenario de naturaleza pura, traemos aquí una gran obra, un gran producto, Caruso, un gran producto de la civilización europea, pero finalmente son, digamos, recordemos que son los indígenas quienes terminan como venciendo, o mejor dicho, los indígenas muy conscientemente usan el plan de Fitzcarraldo, pues es una interpretación que se puede discutir también, para sus propios propósitos en relación con pues con la mitología que ellos tienen y la creencia que ellos tienen acerca de lo que hay que hacer con ese bote. Finalmente ellos son los que liberan ese bote, porque tienen la visión de que pues para purificar el entorno, los espíritus, el pueblo, es necesario que boten el barco. Entonces, finalmente, la empresa de Fitzcarraldo fracasa. Lo que pasa es que al final la película tiene eso es muy especial, porque al final, pues, digamos, hay una especie de consuelo para Fitzcarraldo, que es, digamos, hay ópera, pero en el barco, y solo una vez, ¿sí? Pero entonces, claro, eso quizás compensaría un poquito esta especie de papel marginal de los indígenas en esta película, porque finalmente son el actor que termina, digamos, ganando desde esa interpretación, que, insisto, la podemos discutir. Ahora, lo otro que me llama a mí la atención, si es que, por ejemplo, en Aguirre, pues una película es impresionante. Herzog tenía 30 años cuando hizo la película. Una película de 1972, y yo creo que ahí es muy, la crítica al conquistador es pues muy directa, ¿no? Digamos, se muestra
digamos, la brutalidad, la barbarie de quienes justamente querían o quisieron llegar a este continente a civilizar pues a los supuestos bárbaros. Entonces es un cine como sí, lleno de esas ambigüedades, y yo compartiría entonces plenamente como esta ambigüedad o esta ambivalencia que tú señalas. Y en ese sentido, también quisiera señalar como esa diferencia. Yo, con todo y que son películas muy semejantes, paisajes muy semejantes, está Kinski en las dos. Estoy hablando pues de Aguirre y de Fitzcarraldo. Y yo creo que ahí son dos héroes diferentes, de todas maneras, porque Aguirre sí creo que es una potencia malvada, muy claramente, pues un tipo muy sádico, enfermo, mientras que en Fitzcarraldo no es tan claro, pues yo no lo calificaría de esa manera. Sí está poseído por una obsesión, pero bueno, esas obsesiones son también el motor en muchas ocasiones, pues como de las grandes empresas humanas. Así que, bueno, quería señalar esa diferencia también. Gracias. Ustedes hablaron de Kinski, ¿no? Yo creo que es su presencia, su capacidad de actuar esos personajes de Fitzcarraldo y Aguirre. Y quería saber qué me pueden decir sobre este actor que lo hace muy poderosamente, o sea. Sí, bueno, yo digamos que en estas últimas semanas he tenido un acercamiento tremendo a Kinski, porque bueno, estoy terminando de releer las memorias, precisamente las tengo por ahí, que es un libro que se llama No necesito amor, que lo muestra pues en una dimensión tremendamente compleja. Era un personaje muy complejo. Yo sugeriría también a los asistentes que si pueden ver un documental que se llama Enemigos íntimos, o Mi enemigo íntimo, creo que es Mi enemigo íntimo, que es sobre la relación entre Herzog y Kinski, ¿no? Entonces, sí, hay una, yo ahorita si queda tiempo voy a leer un fragmento de lo que opinaba Kinski con respecto a Herzog, y es una vaina tremenda. Pero digamos, este actor me parece que definitivamente va a ser un personaje muy significativo en las películas, en la medida en que, bueno, por ejemplo, para citar un caso particular, Fitzcarraldo inicialmente estaba pensado para que el protagonista fuera Mick Jagger, ¿no? Y Mick Jagger estuvo en Iquitos, en Perú, haciendo pruebas de cámara y todo eso, y finalmente se abortó la participación de Mick Jagger y se contrató a Kinski en este caso. Y digamos que me pongo a pensar y definitivamente creo que uno pensaría, o en mi caso personal, estoy muy tentado a pensar como si esos papeles hubieran sido escritos para un personaje excesivo, un personaje, digamos, que hacía del histrionismo también una forma de vida, ¿sí? A mí me parece muy significativo verlo en algunos apartes en YouTube. Creo que hay unos videos de eso cuando él hacía el performance de Jesucristo en una gira por Europa, ¿no? Un personaje tremendo, apropiado de muchos elementos teatrales, porque era un actor también con todos estos recursos. Y después lo vi, por ejemplo, haciendo unos cameos en unas películas de Sergio Leone, que él aparece en El bueno, el malo y el feo, creo, en otras, haciendo papeles menores. Yo decía, es interesante ver cómo ese personaje tan marginal, tan menor en estas películas puede ser tan grande en las películas de Herzog, ¿no? Tomar esa dimensión que realmente se apropia de la pantalla, ¿sí? Ahí, bueno, para terminar ahí, me parece que a mí me parece memorable para la historia del cine esa secuencia de Fitzcarraldo cuando él está cenando y los indígenas se le empiezan a acercar por detrás, que según lo cuenta Herzog, ellos le preguntaron a Herzog que si quería que lo mataran, porque el comportamiento de él era egoísta, era, digamos, era un tipo complicadísimo con la comida, que no quería los mosquitos, que no quería dormir en la selva, que mandaba a pedir cosas súper excéntricas, no sé qué, digamos, desde esta visión. Y el hecho de que Herzog dijera, quiero grabar ese momento, es decir, no llegar hasta el punto de que lo maten, por supuesto, pero quiero grabar esa tensión ahí, que eso quede registrado en el cine. A mí me parece que esa secuencia simboliza un poco esa relación, no solamente entre ellos dos, digamos, de siempre estar como en el filo de esa tensión emocional, de odiarse, pero al mismo tiempo necesitarse el uno al otro, ¿cierto? Siempre estar como en el filo, como decíamos, en ese límite, pero por otro lado también, digamos, como eso es lo que hace que sean personajes tan grandes, ¿sí? Y eso se puede ver, bueno, en una película que no es precisamente latinoamericana, que es Boyzek, ¿no? Que me parece que es una tremenda película de Herzog también, cómo interpreta ese papel ahí, que uno dice, definitivamente es un actor que
que pudo llevar todos sus recursos de lo teatral, digamos, que creo que es un personaje muy expresionista en ese sentido, que eso se ve también en la versión que hace Herzog de Nosferatu, como esa decir todo con el rostro, con la gestualidad, con el cuerpo, eso me parece que es muy tremendo en este personaje en particular. Sí. Bueno, ¿quiere que comience? No. Si va a ser para el final, todavía no estamos en el final. Es decir, es solo te miré por si querías decir algo. No, Pero... ahora ustedes están diciendo todo, yo solamente voy a apoyar todos los temas visualmente. Ah, ok, muy bien, listo, perfecto. No, lo de la enemistad, sí, lo de la enemistad de ambos, pues es un asunto del que se habla y se habla, y sobre todo es un asunto del que Herzog habla mucho, y como él sigue vivo con 80 años dando entrevistas en YouTube, y es un tema como constante, porque en efecto sí fue como un encuentro muy fecundo. Es decir, pero quizás ustedes me puedan decir, digamos, las películas de Kinski son sobre todo estas, ni siquiera las de Sergio Leone, porque son más de 200 las que hizo Kinski, y a Kinski lo conocemos, son por estas. Es decir, sí es un encuentro como que afortunado en el sentido pues como de que fue muy productivo para el cine, ¿cierto? A propósito del paisaje es muy interesante porque pues del momento que señala David es muy interesante porque también en relación con lo que estamos diciendo del paisaje, Herzog cuenta pues en un momento como para Kinski el asunto del paisaje era irrelevante. Él decía, para mí no hay paisaje más interesante que el rostro humano. Lo cual, por ejemplo, cuando uno ve estas películas, cuando uno ve estas miradas de estos gestos, estas miradas de Fiscarraldo en esos primeros planos, uno dice, es que es increíble la expresividad. Cuando uno ve, por ejemplo, uno puede ver estas películas con los comentarios de Herzog. Pues, por ejemplo, a veces uno la ve en DVD con el bonus y entonces él va contando. Y eso a mí me ha gustado mucho porque es Herzog hablando y recordando cosas que, insisto, la recuerda pues en libros, en las entrevistas, pero también ahí cuando comenta la película. Y es siempre tratando a veces pues como demostrar de qué manera pues este tipo estaba tan, ¿cómo decir? Digamos, un poquito cuán inestable era él y cómo entonces a Herzog le correspondía llevar las riendas y asumía, digamos, el papel de sensato. Pero en medio de esos, como de esas autorreivindicaciones, aparece de golpe una imagen en la película donde Fiscarraldo mira mira, pues está en el barco y mira hacia atrás, donde por ejemplo ven por primera vez los botes de los indígenas a los que les estaban temiendo, y entonces es una mirada de espanto. Y entonces ahí mismo Herzog dicen, pero miren esta mirada, miren, es que por eso es que valió mucho la pena tener a este actor acá. Es decir, es una fascinación también y es en realidad también la capacidad pues de Herzog de reconocer esos momentos de mucha, también como de mucha poesía que da ese rostro, que es un rostro pues también muy exótico, es esa cabellera rubia en medio de ese verde de la selva, de ese café del río, es decir, digamos, resalta definitivamente pues mucho en esas tomas que él hace. Yo sí creo que hubo pues en medio de esa enemistad hubo una gran fascinación y una gran, al mismo tiempo, capacidad de que el Kinski, digamos, dejara entonces para la historia del cine actuaciones memorables. Sí, a mí me parece que frente a lo que planteas hay algo ahí que es interesante, que se conecta también con la misma concepción del cine que tenía Herzog, ¿no? Porque a mí me parece significativo en estas películas que no es solamente el producto final, ¿cierto? Digamos, ya lo que uno puede ver en el metraje, sino cuán interesante se convierte también el mismo proceso de grabación y todo el proceso de hacer la película, porque era una concepción que dentro de todo implicaba también mucho devolver al arte esa concepción de la artesanía, ¿no? Del trabajo físico, del trabajo de subir un barco, atravesarlo por la montaña, de echar una balsa por el río arriba sin saber qué iba a pasar,
Es decir, digamos, todos esos elementos que contribuyen a esa visión del cine, como, es decir, como la estética, no como las propiedades de un objeto artístico, sino la estética como un proceso, como una relación también con los elementos, con los personajes y todo esto. Y en ese sentido, la relación con Kinski hacía parte también de eso, ¿no? Como cómo se vuelve interesante también el relato que hay detrás de las películas. Hay como un fetiche también de las personas que empiezan a ver a Herzog después y sus películas, de saber cómo se hizo esto, cómo se hizo lo otro, cómo reaccionó el actor. Dentro de eso hay una, pues que yo creo que esto hace parte ya de la mítica de la relación entre estos dos personajes, que fue la parte de la grabación de Aguirre, cuando Herzog le sacó un arma a Kinski para que grabara, porque Kinski no quería grabar una secuencia que era como en un charco, como en un pantano, y Herzog le sacó un arma y le dijo, tiene 6 balas, una para ti, ¿cómo era? No, era 6 para ti y la última para mí, decía así, como que… Voy a leerles un fragmento de las memorias de Kinski, cortitico, como para que veamos esto. Dice Kinski: nos hemos pasado el día entero navegando en las balsas y rodando sin parar. Cae la noche. Sin embargo, nos reunimos en la orilla donde hay que filmar una escena nocturna. Herzog y los capullos de la productora no han sido capaces de preocuparse de la iluminación. No hay ni una linterna, nada. Hace una noche negra como boca de lobo y vamos pegando trompazos uno tras otro. Caemos en agujeros pantanosos, tropezamos con troncos de árboles y raíces, nos ensartamos en los pinchos de las palmeras espinosas, nos enredamos los pies en las lianas y casi nos ahogamos, pululan las serpientes que salen a matar de noche, después de pasarse el día acumulando reservas de veneno. Estamos completamente agotados y de nuevo llevamos un buen rato sin comer ni beber nada, ni siquiera agua. Nadie tiene la menor idea de qué, dónde y por qué vamos a rodar en este estercolero apestoso. Con toda la armadura puesta, me caigo en un charco pantanoso. Intento liberar mi cuerpo del fango, pero me hundo cada vez más. Grito, inflamado de furia ciega. Yo me largo, aunque tenga que remar hasta el océano Atlántico. Les responde Herzog. Si te largas, acabo contigo, dice ese calzonazos de Herzog con cara de susto debido al riesgo que está corriendo. ¿Cómo vas a acabar conmigo, bocazas? Le pregunto con la esperanza de que me ataque y así pueda matarlo en defensa propia. Te voy a disparar, balbucea como un paralítico con el cerebro reblandecido. 8 balas para ti y la última para mí. Al final de todo el episodio, Kinski se refiere hacia Herzog. Herzog es un individuo miserable, rencoroso, envidioso, apestoso, ambición y codicia, maligno, sádico, traidor, chantajista, cobarde y un farsante de la cabeza a los pies. Su supuesto talento consiste únicamente en torturar criaturas indefensas y, si hace falta, matarlas de cansancio o asesinarlas. Nadie ni nada le interesa, a excepción de su penosa carrera de supuesto cineasta. Impulsado por una ansia patológica de causar sensación, provoca él mismo las más absurdas dificultades y peligros y pone en juego la seguridad e incluso la vida de otros, solo para después poder decir que él, Herzog, ha dominado fuerzas aparentemente insuperables. Entonces creo que eso es lo que hace muy tremendo, ¿no? Y lo que señalabas ahorita de cómo, aún a pesar de toda esa relación porque yo creería que el adjetivo de problemática se queda corto, era una relación ya al borde del asesinato mutuo, aún así eso era un combustible para el arte, ¿no? Lo que señalabas de ver nada más el rostro de Kinski haciendo tal cosa o el gesto, ya había valido la pena todos estos enfrentamientos, ¿no? Entonces ahí también me parece que hay una riqueza tremenda a la hora de encarar las películas de Herzog, pero sobre todo la relación entre ellos dos en estas películas. Sí, la retórica del insulto es también muy atractiva, pues uno le produce uno simpatiza muchas veces con los insultos, pues cuando no están dirigidos a uno. Yo me acuerdo en este momento de un momento muy especial en el cine de Herzog en relación con Kinski, que es algo que no vimos aquí en entiendo pues en este ciclo, pero que hace parte pues como del tema, porque es la otra película que fueron 5 películas en total de Herzog con Kinski.
Una de ellas es Cobra Verde, la última, y que es poco valorada por la crítica. Pero en esa película, donde es de nuevo la selva africana y brasileña, y así un personaje, pues un esclavista, pues un vendedor de esclavos, muy, digamos, sintonizado con esto que hemos visto. Esa película termina con una escena muy potente que es una escena, ¿la vas a mostrar? No, sí, esa. Ah, ok, muy bien. La del barco, la del... Claro. ok. Lo que está sucediendo en el fondo, el contraste. Eso, bueno, excelente. Estamos entonces muy sintonizados ahí, Steve, porque también aparece en el documental Mi enemigo íntimo. Donde, bueno, ya ahorita la vamos a ver, pero donde a mí me parece, y con esto que quería yo pues también como introducir ese otro tema del que habíamos hablado, donde yo veo como una especie de acontecimiento especial en la escena, como a veces como las películas de Herzog uno no se las aguanta, pero empiezan de una manera y terminan, es decir, la escena de apertura y la escena de cierre son fantásticas, pues tienen una gran carga de poesía, lo que me parece que tiene la que vamos a ver. Y es lo que a mí me parece que Herzog en algunas ocasiones ha llamado como que lo que él en realidad está buscando en el cine es una verdad extática, ¿cierto? Él está buscando, él no está buscando, por ejemplo, la realidad, dice, no me interesa ser realista, me interesa la verdad extática. Y digo dos cositas a propósito de eso, porque en esos comentarios a Fiscarraldo, en algún momento él dice una cosa muy bacana, que cuando estaban pues en las negociaciones acerca de cómo iban a hacer pues la película, y entonces él estaba buscando presupuesto pues con la gente de Hollywood y todo, y allá le propusieron que operaran con modelos, con modelitos en un jardín botánico, y él dice, no, pues eso no está en discusión, yo voy a trepar el barco por la montaña, pues yo no voy a simular eso en un estudio. Porque él dice algo así como, uno tiene que poder creerle a los ojos, dice. Lo dice en alemán, algo así como man muss den Augen glauben können. Y entonces, muy especial porque que diga eso, que le diga eso a un espectador de cine, es que uno tiene que poder creerle a los ojos. Cuando justamente ese creer lo que los ojos ven no es porque se les va a mostrar una realidad, sino lo que él llama digamos, no una verdad documentalista, sino lo que él llama una verdad extática, que lo que él entiende por eso es como una especie como de visión, una especie de instante poético que se hace realidad en el cine, solo a partir de la construcción artística, pero que revela como una especie de nivel del ser como más profundo, como un nivel de realidad más profundo. Y es lo que pasa finalmente con esta imagen del barco, pues, y ahí me gustó mucho pues cuando estaba volviendo a ver Fiscarraldo, pero también hay un momento parecido en Aguirre, que digamos, el barco está ahí, está la niebla y está pues Fiscarraldo mirando, es en efecto como una especie de imagen onírica que se vuelve muy real, que se vuelve muy, que se queda incluso en la memoria. Lo mismo pasa con ese barco que ven al final de Aguirre, cuando lo ven por allá trepado en un árbol, cuando creen entonces que ya van a llegar al Dorado, que es cuando no saben si están alucinando o no. Es decir, esta idea pues como de la verdad extática como una visión no realista, sino que linda que limita con la alucinación, pero que para Herzog, digamos, revela como una fuente como más profunda. Y yo, a partir de la pura imagen, y es lo que me parece que está presente también en esa secuencia, donde uno incluso no podría como escribirla, ni dice qué es lo que a uno lo electriza ahí. Uh-huh. Claro, eso que planteas me parece que es fundamental, sobre todo que pareciera una contradicción en el sentido en que la obra de Herzog está compuesta fundamentalmente de documentales y bueno, películas de ficción, pero creo que ambos comparten esa visión un poco porque, bueno, por un lado, creo que sería bastante inexacto calificar a las películas como Aguirre o Cobra Verde de películas históricas, porque él se distancia muchísimo del relato histórico, fiel, fidedigno, y lo que le interesa más es esto que señalabas, ¿no? Como
lo que Kant llamaría lo sublime, ¿no? Como lo que desborda la percepción y todo este rollo. Entonces, digamos que eso mismo me parece que está también en los documentales, ¿no? Hay más que la búsqueda de una verdad fáctica, de un hecho, de llegar a la verdad de un hecho, hay una verdad que siento que es más profunda, que es la que le interesa. Ese documental, que no me acuerdo en español cómo se llama, pero es el de Gasherbrum, algo así, que es como de que él entrevista a una serie de alpinistas que hacen las cumbres más altas del mundo, y hay una parte donde él empieza a entrevistarlos y le pide a los alpinistas que se quiten los zapatos, ¿no? Y los alpinistas se quitan los zapatos y todos tienen cuatro dedos en un pie y 2 en el otro porque los han ido perdiendo por la congelación y todo eso, y hay una secuencia donde le dice, pero usted ¿por qué sigue haciendo eso? ¿Para qué? Y uno de los alpinistas le dice, yo prefiero perder todos los dedos de mi mano de los pies antes que dejar de escalar, porque mi vida es escalar, ¿no? Y eso siento que es también un poco como Herzog viéndose reflejado ahí, ¿no? Él prefiere, digamos, exponerse y hacer todo tipo de travesías y todo eso con tal de buscar esa misma verdad que para él. Yo creo que él se ve muy reflejado también en esos personajes, así como en estas trayectorias todas épicas y en esas búsquedas, bueno, no sé, calificarlas como desbordadas, un delirio pues del ego, pero también yo creo que es como un poco una metáfora del arte, ¿no? En sí misma. Antes de eso yo quisiera anotar una cosa que creo que envuelve un poco todo lo que hemos estado conversando, y es que digamos, a las personas que se están acercando hasta ahora al cine Herzog, yo les sugiero que le presten mucha atención a la música de las películas, sobre todo las películas latinoamericanas. Esa música está hecha por una agrupación que se llama Popol Vuh, que toma el nombre, digamos, del libro maya, ¿no? de toda esta tradición de literatura prehispánica, pero esta agrupación me parece bastante particular porque hace parte de una movida musical en Alemania que se conoció como el Krautrock, ¿no? Que pues son todas estas bandas como Kraftwerk, Can, Amundul, Tangerine Dream, todo esto, y en particular esta Popol Vuh, que estaba liderada por Florian Fricke, que era un tipo que trató de cruzar un poco como la música electrónica con los sonidos étnicos, ¿no? Como él iba viajando por el mundo grabando y luego hacía samples de eso a través de sintetizadores, ¿no? Entonces esa música de Popol Vuh creo que le da una dimensión todavía como magnífica, todavía mucho más como envolver todo esos relatos pues tan tremendos, tan desbordados de Herzog en una dimensión que creo que el relato musical todavía lo refuerza, ¿no? Como la magnificencia o el concepto que tú usabas ahorita de lo titánico, ¿no? Realmente que eso es, digamos, como un adjetivo que me parece muy preciso para describir el cine de Herzog, ¿no? No, yo quería añadir un asuntico en relación pues como con los documentales. Bueno, Popol Vuh es, en efecto, pues lo que caracteriza, pues si nos ponemos como con aquello de caracterizar una obra tan amplia con una sola palabra, que es la de Herzog, pues dándonos esa licencia, yo sí creo que pues Herzog le gusta mucho como el pathos y la magnificencia. Y claro, hay que pensar en esa primera secuencia de Aguirre. Es muy sorprendente, pues, porque es esa cordillera tan imponente, y pues como uno poco a poco va viendo al ser humano, pues a esa fila bajar por ahí junto con esa ambientación, pues se le eriza a veces a uno la piel volviendo a ver esa escena inicial. Creo que en efecto la música, el mismo Herzog incluso se ha vanagloriado, como que quizás él en algún momento lo dijo como que es el que mejor sabe poner música en el cine, lo dijo en algún momento. Y en el documental sobre Nicaragua, la balada del pequeño soldado, pues ya es otra música, pero ahí pasa también algo muy especial. Como también la escena de apertura es muy dura, porque claro, es este soldadito, este niño cantando pues La mochila azul, y está en una atmósfera, con un rostro, con una expresividad muy diferente, muy de niño, que contrasta pues muy fuertemente con lo que está contando o lo que está denunciando ese documental, que es justamente como los niños van a la guerra, ¿cierto? Que es
Es muy sorprendente cómo esos rostros, pues, de esos pelados, al mismo tiempo están con uniforme, pues, que están con uniforme, entrenando, entrenados en el manejo de morteros. Él dice, bueno, a él lo criticaron pues que porque quizás era un agente de la CIA y estaba denunciando a los sandinistas, pero en realidad lo que él dice, y yo creo pues viendo el documental ahora, yo no lo conocía, yo lo vi pues para esta conversación, es decir, sí es muy sobrecogedor lo que muestra ahí, pues como estos niños están entrenándose pues para la guerra, para matar, y cómo los matan, pues a muchos de ellos los mataron. Creo que la beta, pues, digamos, también para aprovechar esta ocasión, y ya que vieron las 3 películas de Herzog, incluyendo pues el documental, es muy bueno, si siguieron con interés, yo creo que la fuerza de lo que Herzog hizo después está como en los documentales, y yo recomendaría muy especialmente, por ejemplo, Grizzly Man, y se ve en YouTube, pues, que es la historia también de un personaje muy exótico, muy excéntrico, muy trastornado, un activista ambientalista norteamericano que va cada verano, sí, creo que es cada verano, a cuidar supuestamente a unos osos, o a velar por el cuidado de unos osos en Alaska, porque es en un parque nacional y en realidad ya están cuidados. Y bueno, es una historia tremenda porque al tipo se lo come un oso, pues eso lo sabe uno en los 5 minutos después de que empieza el documental. Y bueno, otros, en Netflix hay otros de los volcanes, en fin, quería pues aprovechar la ocasión para hacer referencia a esos buenos documentales que hay. Él está presente, claro, Herzog es un tipo muy presente también en los documentales, no es un documentalista que se abstenga y quiera darle la voz a otros, no, él de alguna manera aparece, pero bueno, es también su forma. No hay una pretensión de objetividad, ¿no? En los documentales de Herzog, no le importa lo que hablábamos ahora, ¿no? Está buscando una verdad de otro tipo, no la verdad documental, ¿cierto? En ese sentido yo creo que trastoca un poco los límites del género, ¿no? Que son documentales que están muy atravesados por lo que tú señalas, ¿no? Por digamos, obviamente por su subjetividad, sus opiniones, por un condicionamiento que realmente lo pone uno de presente, pues que el documental puede ser también una forma de ficción, ¿no? Sí, es decir, en cierta medida, o que los límites entre uno y otro no están tan claros, y yo creo que él como que reafirma eso también un poco. Sí, bueno, no sé, Steve, si pudiéramos como ver algunas... paciente. No soy paciente, porque pasa que estaba aquí como muy silencioso y me va a aportar un poquito. Sí, por favor, por favor. La verdad es más rara que la ficción, con lo que dijiste. Había un director una vez que estaba filmando una escena, ¿verdad? Y la escena era puro diálogo, 3 páginas. Y la escena era como una pareja peleando, ¿verdad? Tú hiciste esto, tú hiciste tal. Él estaba leyendo. Esto, tú vas a hacer esto, tú le vas a decir una cosa, tú le tiras el zapato, vamos a cortar a una toma a la pared, en la pared se ve 100 manchas de zapato, ya, eso es cine. Herzog sabía de eso, cómo utilizar lo visual para contar una historia, de eso se trata el cine. Entonces vamos mostrando una imagen ahí, un repaso de cierto ángulo para representar visualmente una idea, etc. Bueno, tenemos el ángulo oblicuo, ¿verdad? Un Dutch angle, que es algo está raro, algo va pasando, nada está normal. Sigamos. Ok, eso con la iluminación, que es un poquito siniestro, ahí, la maldad, ¿verdad? Entonces... el contrapicado, poder, sabemos eso. Todo está desenfocado, no se ve bien. No, el amor, ¿verdad? No le importa nada, solamente ellos. ¿Ok? ¿Qué más? Ya, son las últimas. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver del paisaje americano. Vamos a ver esa escena. ¿Pueden bajarla para que se vea mejor? No. Dice la luz, si se pueden bajar la luz, no sé. Sí. No se pueden bajar. No se puede. Bueno, ustedes pueden ver más o menos. Sí. Bueno, bien. Pongamos en esta escena, hablando del tema del paisaje americano.
y entonces ahí está picado. Vemos que están caminando y parecen como hormigas, ¿sí o no? Lo estamos mirando hacia abajo y uno cuando mira hacia abajo es como uno superior mirando, analizando, ¿verdad? Y ellos son los inferiores. Entonces vemos el paisaje americano. Ahí. Todo el protagonismo lo toma la montaña, ¿no? Sí. Los personajes se desdibujan. Sí. Total, lo humano. Exactamente. Bueno. Lo pequeño que son los humanos en confrontada a la naturaleza. Espérate. Entonces, estamos hablando de la lucha contra el antihéroe maníaco con la naturaleza. Mira cómo está ahí, porque muchas cosas han sucedido, ha pasado por mucho, y está como loquito. Eso representa eso, ¿sí o no? La expresión poderosa que de Kinski. Uh-huh. La toma no que sea tan linda, pero mira esto es como la poética, la verdad poética también que se dice. Mira cómo el ángulo es, mira, como lateral casi. Eso significa bastante como de pronto una pelea, una riña, confrontación. Como el boxeo, muestran ese ángulo mucho. Y mira, la persona en el fondo, obviamente, a partir de sus defectos, está moviendo. Y él es disque normal, no puede estar varado, trancado. Ahí en esa parte es que si quiere hablar más. Es que dice como la esclavitud no fue un accidente de la historia, sino hay una mancha que quedará sobre nuestra historia, una cosa así. Que es Lo dice segundos antes, porque ahí la película acaba. Si quiere hablar de ese... Pues no, simplemente eso. Pues simplemente, a mí me llama mucho, pues porque es que es una secuencia... Él quiere, pues este personaje quiere arrancar e irse ya, y pues no puede. Y entonces... uno queda con la sensación, entiendo que hacia allá va la película, de que él después se cae ahí al mar, ¿cierto? Uno queda como con la sensación de que él se muere sin poder arrancar. Pero esa secuencia es muy poderosa justamente por esa energía que él emplea, pues Kinski, tratando de bajar ese barco, pues de nuevo un barco, este no se mueve, el de Fiscarraldo sí cruzó pues la montaña, y al mismo tiempo esa figura de no sé, esta persona que ha aparecido en otros momentos de la película, es alguien como enfermo de polio, pero que parece una suerte como de tigrillo. Y también es un ser que haya superado la naturaleza física. Y eso también como una verdad poética, ¿sí o no? Sí. Superado de cierta manera. Me encanta esa escena, es increíble. Eso sí es cine. Pongamos la otra escena que está ahí. Está del barco. Yo lo vi. Mira este ángulo. El Dutch angle. Oblicuo. Entonces mira cómo va lentamente subiendo la montaña, que también él hizo que los actores ayudaran también. Me puso a sufrir bastante. Creo que murió una persona haciendo eso. No, pero no. Es decir, en la película sí, pero no realmente. Pero creo que algunos actores murieron en la producción. No. Yo lo que vi en el documental fue un tipo que estaba narrando que mientras estaban haciendo esto y le picó una serpiente. Tenía una mano, un machete. Como que el tipo pegó una picó una serpiente y volvió el machete y se cortó la pierna. Bueno. Eso sí pasa. Digamos que no estaba eso al menos lo desmiente Herzog. Dice, no, eso no pasó. Digamos, no hubo muertos. Solamente en la trama de la película propiamente, sí. Entonces también, lateral mostrando que un reto también, ese ángulo, ahí está el Dutch angle, entonces también que deja la toma ahí, para sentir ese desespero, y con la música en el fondo impecable. Sí. Sí. Yo no he visto pues nadie en el cine, o sea, eso me recuerda mucho a un cineasta como de los comienzos del cine mudo, que era Buster Keaton, ¿no? Que era un tipo que también le gustaba mucho hacer como que
fuera de un temerario que era, todo sí. eso. Y creo que es el único cineasta que me parece que tiene antes que Herzog esa obsesión un poco por hacer de este tipo de secuencias como una metáfora del propio cine, ¿no? Como el esfuerzo, la magnitud de llevar a cabo una obra como esta, ¿no? El significado que tiene pues cruzar ese barco, a mí me parece que ya paga la película en sí mismo, ¿no? Es muy tremendo. Pues sí, Herzog se siente muy orgulloso porque él dice que él creó una metáfora pues para el mundo. Dice a continuación que no sabe una metáfora de qué, y me parece que es sabio que lo diga, que no sepa de qué, pero en efecto él sí llegó ahí a algo, llegó ahí a algo. Y no sé, interesante para nosotros como preguntarnos como si es metáfora, si es símbolo de qué. Claro. Pero sí, indudablemente es una imagen con mucho poder, un barco subiendo una montaña, uno siente que significa algo más. ¿Qué en concreto? Toca pues, digamos, empezar ahí con la... Pero sí creo que es una cosa, por ejemplo, que solo podría hacer el cine. Es una imagen así, digamos, solo. Y a mí me gusta mucho como cuando uno en cine encuentra cosas que solo puede hacer el cine. ¿Sí? El cine tiene un poquito de todo. El cine tiene música, tiene fotografía, tiene los actores, mucho. El cine para mí es como el arte que da trabajo para todo el mundo, ¿sí o no? ¿Ah? A todo el mundo, el que cocine, el carpintero, etcétera. Por eso que el cine es una cosa increíble, porque a partir del arte también produce trabajo, ¿sí o no? Entonces uno como director debería incluir a todos, ellos deberían opinar. Oye, ¿qué te parece? Ellos te dirán, mira, esta parte que no me parece. Tú vas como policía de tránsito, oyendo las ideas y después puedes utilizar alguna de ellas. Y lo lindo también del cine es utilizar el fondo, que no siempre tiene que ser primer término, no. El fondo, dale magia, que complemente, o que contradiga lo que está sucediendo en primer término. Y dale cariño a los actores del fondo. Y que todo el mundo tenga como una dirección distinta, para que no parece como mecánico, ¿sí o no? Entonces Herzog sabía de eso también. Sí, aunque digamos que él era conocido por querer controlar como todas las instancias de la película y tener esa actitud un poco megalómana y de hecho frente a Cobra Verde, que he leído que él es como la película de la que menos se siente orgulloso, porque Kinski tenía mucho control sobre el guión y sobre lo que iba a pasar. Entonces Herzog mismo dice que Cobra Verde no es como la película por la que quisiera que lo recordaran, ¿no? Que de hecho esa película tiene varios, o sea, se desarrolla, digamos, grabaron algunas partes en Colombia, en Villa de Leyva y en Cartagena, creo. Incluso hay cameos por ahí sale Mayolo, ¿no? Que es este director colombiano famosísimo, el de Agarrando Pueblo, salen haciendo un personaje ahí como secundario. Es una película que tiene un vínculo ahí también de hecho hay una historia famosa que yo la leí una vez en Malpensante, creo que es que Kinski se hospedó en un hotel en Cali y destruyó la habitación en un ataque de ira, lanzó el televisor por la ventana y acabó con todo, rompió la cristalería, toda una cosa. Estrella de rock, como un poco ¿verdad? un rockstar, sí, exacto. Entonces, bueno, sí, yo creo que antes de que se acabe el tiempo, bueno, una recomendación como lo que decías tú ahorita, como ya incursionar en el resto del cine de Herzog, que además de la trilogía latinoamericana, creo que vale muchísimo la pena sus documentales, sus otras obras de ficción también, que realmente yo creo que es uno de los grandes directores alemanes de la posguerra, ¿no? Sí. Al nivel de Wim Wenders y Fassbinder y toda esta gente, ¿no? Es como está exacto, en el punto más alto, pues ahí. Entonces, bueno, muchas gracias a Valentina por muchas invitarme. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Yo quería saber si puede ser que haya preguntas, no sé, del público, alguien que quiera preguntar algo, no sean tímidos, pueden preguntar. Sí, ya tenemos una pregunta. Te voy a dar el micrófono para que puedas hablar. Algo que me destacó mucho en el documental de la balada de los chicos fue como hacía las preguntas algo incómodas a las personas, como una mujer hablaba en su idioma sobre que le mataran a sus hijos y le preguntaba cómo, ¿y sufriste? O ¿cómo te los mataron? O ¿qué pasó ahí? ¿Creen que es como un reflejo también de su idea manipuladora de Herzog? Ese tipo de preguntas que hacía. Esa es una muy buena pregunta, esa escena. La mujer que contaba cómo le mataron el hijo y él pregunta. Digamos, no tendría una respuesta concisa frente a esto, pero creo que eso hace parte un poco de esa
contradicción que mencionábamos al comienzo con respecto al comportamiento de Herzog, ¿no? Porque muchos, incluso en el fragmento que leí, el propio Kinski le atribuía como ese carácter megalómano de con tal de conseguir un efecto deseado en el cine era capaz de hacer lo que sea, ¿no? Pero de todas maneras a mí me surgen muchas dudas con respecto a eso porque digamos que la sensibilidad que ha mostrado Kinski a lo largo de todas sus películas no habla precisamente de que sea un ser humano que solamente esté pensando en él, ¿no? Y creo que hay también una preocupación por lo humano, por una verdad que no es solamente la verdad suya del arte, sino creo que puede haber un interés genuino como por revelar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso me parece problemático y creo que se inscribe en esas visiones críticas que han acusado a Herzog de neocolonialista y todo esto como por aprovecharse un poco, ¿no? Como un vampiro de la marginalidad, de la pobreza, de lo otro, de lo distinto a lo europeo y hacerlo como para exaltarlo en sus películas. Pero yo creo que hay una ambigüedad tan grande que cada espectador, cada persona se relaciona con las películas de él de una manera bastante singular y llega a unas conclusiones personales, ¿no? En este caso yo digamos, creo que no se podría reducir solamente el interés de Herzog como a manipular para sacar ahí algo, sino que creo que también, digamos, no sé si hay un respeto, pero por lo menos sí hay un interés genuino por escuchar la historia del otro, ¿cierto? En ese caso y en otras películas que he visto de él, creo que sí es como que lo mueve una búsqueda genuina en ese caso. Para complementar, está muy buena la pregunta, y para complementar lo que dice el colega, estoy de acuerdo con lo que en efecto tú dices. Yo añadiría que ese interés genuino, lo que pasa es que está acompañado de ese afán de construcción, es decir, él para perseguir ese interés genuino, para llegar a esas respuestas, a esas verdades, él sí construye las situaciones y a veces las construye de esa manera, por ejemplo, preguntando más de la cuenta. Se lo había en el documental sobre los escaladores que mencionó David ahorita, que pues en realidad la entrevista, pues el documental a Reinhold Messner, que es uno de los grandes escaladores europeos de la segunda mitad del siglo XX, que fue un tipo que perdió, y fue el primero que escaló los 11 8000, es decir, que son 11 picos alrededor, en el mundo, pues no alrededor, sino en el mundo, que tiene más de 8000 metros. Y entonces esta Geishar Boom, creo que es uno de los picos por allá, pues en la frontera entre Pakistán y China. En fin, él acompaña a este escalador junto con otro, pero es que Reinhold Messner había perdido años antes en su primer ascenso, había perdido al hermano. Él se había ido con el hermano y el hermano en una avalancha o se quedó o lo tumbó, no me acuerdo cómo fue, pero él pierde el hermano en esa escalada que hicieron. Y entonces él llega y le pregunta en ese momento del documental, ya le había anticipado, Herzog le había anticipado a Reinhold Messner, le dice, yo te voy a preguntar cosas incómodas para que estés preparado, pero es que tú eres un tipo que sabe, y uno, es muy bueno ver ese documental, está en YouTube, tiene pues una muy mala traducción, tiene subtítulo en español, muy económica, pero le pregunto una cosa como, si no mal recuerdo, le preguntan así como, es que usted en esa búsqueda de las experiencias límite, ¿no cree que su hermano quizás murió en reemplazo de usted? Entonces uno dice, este man cómo pregunta eso, pero le pregunta. Y así esos momentos, entonces ¿qué pasa? Que lo que pasa es que sí yo como un afán de construcción de esos momentos, pero ese es el arte es la paradoja como de la autenticidad, la genuinidad, como que se busca lo genuino, que es una paradoja, no sale naturalmente, sino que hay que buscarlo, hay que construirlo, hay a veces que incluso hay que manipularlo, curiosamente, pues, para usar tu palabra. Más o menos. Muy interesante, son todos invitados. Bueno, muchas gracias por venir, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.